Yo cumpliré la misión. Es el título del tema de esta mañana. El 15 de septiembre del año recién pasado, o sea, hace poco, estuvimos cumpliendo 150 años de haber enviado nuestro primer misionero de ultramar, fuera de los Estados Unidos. Comenzó el trabajo de las misiones de la Iglesia Adventista. Exactamente el 15 de septiembre de 1874, John Nevis Andrews se despidió de su tierra natal con el corazón firme en la misión, pero con lágrimas en los ojos. Junto con sus dos hijos, Charles y Mary, abordó un barco rumbo a Europa. Él recién había enviudado y solo estaba con sus dos hijos. Dejó todo para responder al llamado de Dios como el primer misionero adventista oficial en Europa. Al llegar encontraron un campo misionero difícil, sin templos ni una iglesia organizada, pero con una determinación y una fe inquebrantable. Andrews se dedicó a escribir, a traducir y a predicar el mensaje del sábado y de la segunda venida de Cristo Jesús. Sus hijos también se sumaron a esta obra. Especialmente su hija Mary se dedicó a convertirse en traductora y editora de las revistas que publicaban. Era una muchacha de 15 años, no crean ustedes que era una adulta, era una niña. También junto con su hermano Charles se dedicaban a repartir estos materiales y a trabajar en la imprenta también. El mayor sacrificio de Andrews llegó cuando su hija Mary enfermó de tuberculosis. Y Andrews tuvo que soportar la pérdida de su hija. A pesar de la tragedia, no abandonó la misión. Con el corazón herido, pero la firme fe que su Señor le había dado, continuó sembrando el adventismo en Europa, hasta que también él, con su vida, pagó el precio de ser un misionero. Su legado quedó marcado en las iglesias que ayudó a fundar y en el espíritu de entrega y sacrificio que inspiró a muchos misioneros a través de las generaciones. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer el llamado de Dios como Andrews lo obedeció sin importar cuál sea el costo? El profeta Isaías también recibió un llamado. Vamos a analizar la lectura bíblica. Isaías capítulo 6, versículo 8. Abramos nuestra Biblia en Isaías, el capítulo 6. Nos centraremos en el versículo 8. Y vamos a descubrir cómo Dios llamó y nos llama a nosotros a cumplir la misión. Primero vemos un encuentro de santidad. Leamos los versos del 1 al 3 del capítulo 6 de Isaías. Versos del 1 al 3 del capítulo 6 de Isaías, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías en la visión vio a Dios sentado en su trono alto y sublime. Este detalle es clave en este mensaje, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios es el Rey de todo el universo. Cuando una persona se encuentra cara a cara con la santidad de Dios, su vida jamás será la misma. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente y eso lo preparó para la misión de liberar al pueblo de Israel. Pablo tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco y eso cambió su vida para siempre, convirtiéndolo en el apóstol a los gentiles. Toda misión comienza con un encuentro con Dios. ¿Te has encontrado con Dios? ¿Te preocupas por encontrarte con Dios? Pero Isaías, al ver la gloria de Dios, se sintió indigno. Veamos el versículo 5. ¿Qué le pasó a Isaías? Versículo 5.
Dijo así Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías reconoció algo, mis hermanos. Su pecado lo separaba de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, su orgullo se derrumba. Hoy en día muchas personas quieren servir a Dios sin primero reconocer su pecado, sin reconocer que Dios es santo y nosotros pecadores. Porque es difícil reconocer los pecados. No podemos estar sirviendo a Dios sincera, honestamente y produciendo frutos si nosotros no tenemos un verdadero reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Solo el poder de Dios puede transformarnos. Solo el poder de Dios puede cambiarnos. Pero pasó algo. A aquella aflicción de Isaías, Dios dio una respuesta. Dios no rechazó a Isaías por decir: soy pecador, no tengo nada bueno. Por el contrario, Dios hizo algo. En los versos 6 y 7 explica lo que hace, pero principalmente en el verso 7, cuando un ángel toma un tizón y lo pasa sobre los labios de Isaías, el Señor le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dice el versículo 7. Antes de enviarnos, Dios nos purifica. Antes de servir, Dios nos transforma. Antes de predicar, Dios nos cambia desde adentro. No podemos ir a predicar, no podemos enfrentar al mundo, no podemos cumplir la misión si no hay un cambio en nuestra vida. Así como Isaías pasó por ese cambio, pasó por ese quebrantamiento, pudo él sentir el perdón del Señor. Fue después que Dios purifica a Isaías, que entonces Dios hace un llamamiento en medio de un pueblo de crisis, porque Israel estaba en crisis, una crisis nacional terrible. O sea, la condición actual de crisis de nuestro mundo no es extraña a Dios. Y el llamado que se hizo a Isaías se aplica a nosotros también en este mundo en crisis. Después de purificar a Isaías, Dios hizo una pregunta profunda. Versículo 8. ¿Cuál fue la pregunta que Dios hizo? Versículo 8. ¿Cuál fue la pregunta que Dios hizo? Leámoslo todo. Al contar 3, ahí en esta versión aparecen 2 preguntas. Leamos las 2 preguntas, iniciando en ¿a quién? Al contar 3. 1, 2, 3. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa fue la pregunta que Dios hizo. Este es el clamor de Dios. El clamor por más obreros para su mies. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios no dijo: ¿a quién obligaré? Dios no preguntó: ¿quién tiene la mejor preparación para enviarlo? Dios no dijo: Isaías, te voy a obligar a ir. Dios preguntó: ¿quién irá por nosotros? Dios dijo: ¿a quién enviaré? Esto nos muestra que Dios a nosotros nos deja la opción de ser misioneros o no. ¿Comprendemos eso? Dios nos da la opción de ser simples cristianos que nos venimos, nos sentamos en una banca y no participamos. Quiero decirles, hermanos, que si usted no está integrado en una pequeña congregación, intégrese. Es el llamado que Dios tiene para usted. No sé si percibí mal, hermana, pero dijo que como que los jóvenes son los que no han... O un buen grupo, hay la mayoría, o sea, de los que no están en PC, muchos de ellos son jóvenes, ¿sí? Sí, son jóvenes.
Es preocupante. Isaías era un joven. Hay que integrarnos en las pequeñas congregaciones. Es la manera de trabajo que la iglesia adventista tiene aquí en El Salvador. Es la manera en que llegamos a los hogares, en que presentamos la palabra del Señor. Aunque Dios nos da la opción, recordemos que cada cristiano tiene ese llamado para la misión. No es un llamado solo para los pastores. No es solo para los evangelistas o predicadores. Ese llamado es para todos los que han sido salvos. Todos los que hemos nacido, dice la pluma inspirada, que todos los que nacemos en el reino del cielo, nacemos como misioneros. No hay opción. Es que yo no puedo, es que todo se aprende. Esa actitud de yo no puedo es una actitud de perdedor, de conformista. Todo se aprende. O díganme ustedes, los que tienen trabajo, ¿ustedes sabían hacer todo lo que saben hacer en su trabajo ahora cuando llegaron? ¿Ah? Si usted llegó a trabajar porque tenía necesidad. ¿Y podés hacer tal cosa? Sí, dijo usted, sí puede, usted no sabía. Ahí en el camino fue aprendiendo. ¿Va, hermano Albert? Así es aquí en la iglesia. No es que no puedo dar la fe de Jesús, pero se aprende, hermano. No es que no puedo orar, se aprende a orar. Es que no puedo predicar, se aprende a predicar. A las 2:30 vamos a estar aquí, ¿verdad? Para aprender a predicar. ¿Sí? Pero todos recibimos ese llamado y todos debemos responder. ¿Cómo respondió Isaías? Ya lo veremos nosotros. Mire, tenemos que entender que el Señor tiene un llamado urgente. Ahí en Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Ese llamado es directo, concreto, es para nosotros. Mateo 9, 37 y 38. Dijo el Señor, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué es la mies? ¿Alguien sabe qué es la mies? ¿Qué es la mies? Es algo dulce que le echamos a los panqueques. No es miel, es mies. ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué es la mies? Semilla. Sí es semilla, pero seamos más concretos. La mies es la cosecha. ¿Ah? La cosecha. Que al final pues termina en semilla. ¿Ve? Si es trigo, es la semilla de trigo. Es la cosecha. ¿Qué dice el pasaje? Porque ahora decimos, es que la gente no quiere, mire. La gente ya no escucha, ya no quiere. ¿Qué dice el pasaje? Dice que la gente no quiere. Dice que es poquita la mies. ¿Cómo dice? ¿Que es cuánto? Que es mucha. Mire, no seamos, me contaron una historia allá en mi pueblo, ¿verdad? Sucedió hace muchos años. En la parte norte de Usulután habían fincas. Y había un caballero alemán que era dueño de una finca enorme de café. Tuvo un hijo con una sirvienta. Ustedes saben, ¿verdad? Las cosas que pasaban, que siguen pasando todavía ahora. Por lo menos el hombre pues se hizo cargo del muchacho. Lo mandó a Alemania a estudiar, a que se preparara. Y aquel muchacho pues estudió allá, nacido aquí de una salvadoreña con el alemán, pero criado en Alemania. Cuando el padre muere, a él lo mandan a traer. Porque él era el único heredero que tenía aquel alemán. Y entonces cuando llegó, le dijo al capataz, al encargado de la finca, mira, quiero conocer de qué soy dueño. Se tardaron 2 días a caballo para reconocer todas las tierras de las que era dueño. Cuando regresó, pues sí, porque aquello era grande, ¿no? Un buen producto. Cuando regresó, le dijo al capataz, me siento tan feliz, le dijo, me siento contento, ¿me puedes dejar solo un momento? Y el capataz se salió. Al rato el capataz escuchó, ¡pah!, un balazo. Y cuando entró, el hombre se había pegado un balazo de lo feliz que estaba de todo lo que tenía. Así parece que nos pasa a algunos adventistas. Cometemos suicidio espiritual.
tantas bondades que el Señor nos ha dado, y en lugar de trabajar en la enorme mies que el Señor nos ha puesto, abandonamos la mies. ¿Has abandonado la mies del Señor tú? Dice él: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada día, aquí en Soyapango, miles de personas viven sin conocer a Cristo. Cada día, aquí en Soyapango, hay miles de personas viviendo sin esperanza. La pregunta que el Señor hace es: ¿quién irá por nosotros? Jesús no puede ir a la casa de tu vecino. ¿Quién irá por mí?, dice Jesús. Jesús no puede ir a los vecinos de la iglesia. Y te pregunta a ti que estás aquí: ¿irás tú por mí? Y esta fue la respuesta con valor. Es interesante que Isaías no hizo ninguna pregunta. No puso excusas. No negoció con Dios. Mira, Dios, yo puedo los lunes y los miércoles, pero los demás días no. No le dijo: es que mi trabajo no me permite. Es que no puedo hablar. Es que no puedo dar estudios. No hizo ninguna conjetura. Valientemente respondió. ¿Cómo respondió? ¿A quién? A mí. ¿Cómo responderemos nosotros? Muchos quieren servir a Dios, pero solo si es conveniente. No, pues sí, yo quiero aprender a predicar, pero a las 2:30 estoy haciendo la siesta misionera, hermano. Yo trabajo todos los días y estoy cansado, y solo el sábado en la tarde puedo dormir. Porque no me van a venir con otro cuento que tienen otra cosa que hacer. A menos los que tienen de verdad estudios bíblicos, ¿verdad? A eso los excusamos. Pero este es el día del Señor. Pero queremos servirle con condición. No, es que mire, me mandan el folletito en PDF y yo lo voy a leer. Así somos ahora. Envíeme el video. Yo así aprendí cuentos. Ni vemos el video ni el PDF, y si lo vemos ni le ponemos atención, porque no recibimos aquel llamado de parte del Señor. Señor, quiero predicar, pero que no me cueste demasiado, dicen algunos. Señor, yo quiero ir, pero voy a bautizar. Dame garantías de que voy a bautizar a todos esos paganos. Isaías no pidió detalles, simplemente se entregó, hermano. Dios no busca a los capaces, Dios busca a los dispuestos. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesta tú a hacer la diferencia? Isaías tomó aquella misión, no iba a ser fácil, aceptó aquel llamado. Pero Dios fue realista. Dios le advirtió en los versos 9 y 10. Dios le dice que lo envía a predicar a gente que no le va a escuchar. ¿Cómo es eso? Porque a veces es la excusa, ¿verdad? No, es que ahí la gente no hace caso, ni las puertas abre, hermano, no vayamos. Pero Dios le dice que lo envía a pueblo que no lo va a escuchar, que su mensaje sería rechazado, que su misión incluía sufrimiento, que no vería resultados inmediatos. Muchas veces servir a Dios significa enfrentar oposición y rechazo. Por ejemplo, Jeremías fue llamado a predicar, pero fue perseguido. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, pero sufrió azote, cárcel y finalmente muerte. Isaías tuvo que aprender que la obediencia a Dios no siempre trae éxito inmediato, pero siempre glorifica al Señor. Cuando tú vas de casa en casa, cuando tú vas a invitar, aunque la gente no acepte, aunque la gente no quiera, recuerda que estás glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que los serafines decían: santo, santo, santo. Es por Él que lo hacemos. Es por Él que nos reunimos en PC. Es por Él que predicamos. Es por Él que evangelizamos. Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? Hoy estamos llenos de desafíos misioneros. Aquí en Soyapango, miles de familias no han sido alcanzadas por la palabra y viven sin Jesús. Esta gran ciudad está sumida en el secularismo.
Las iglesias adventistas de la zona necesitan líderes comprometidos. Dios sigue buscando obreros. ¿Estás dispuesto a ser tú uno de esos obreros? Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir. ¿Responderás tú al llamado del Señor? Dios sigue repitiendo la misma pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Moisés escuchó el llamado y fue a sacar al pueblo de Egipto. Pablo escuchó el llamado y dejó su vida de comodidad y se fue a sufrir por Cristo. Isaías escuchó el llamado y sin saber a dónde iba ni lo que le iba a tocar, dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Y tú? ¿Qué harás con el llamado que Dios tiene para ti hoy? Quizás piense que no eres digno, pero Isaías también pensaba que no era digno. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le purificó los labios y lo envió. Quizás pienses que no eres capaz. Los discípulos no eran personas preparadas, eran pescadores sin educación. Y Él los convirtió en grandes predicadores, en pescadores de hombres. Dios no busca personas perfectas. Dios está buscando corazones dispuestos. ¿Quién irá a predicar el evangelio a su escuela, a su colegio, a su universidad, a su lugar de trabajo, a su comunidad? ¿Quién apoyará las misiones con sus recursos, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus oraciones, con su testimonio? ¿Quién dirá: Señor, aquí estoy, envíame a mí? Tal vez no te toque viajar como J.N. Andrews y ver morir a tu hija en misión. Tal vez no seas llamado a enfrentar la muerte como Pedro, pero sí eres llamado a entregar tu vida por la causa de Cristo, no mañana. Tienes que tomar tu decisión hoy, ahora. Si sientes el llamado de Dios, si hoy decides ser un misionero en tu vida diaria, en tu pequeña congregación, sí, hoy dices al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te invito a que te pongas en pie y demuestres a Dios que estás listo. No ignores el llamado que el Espíritu Santo te hace. No digas que responderás mañana, porque mañana puede ser tarde. ¿Responderás al llamado hoy del Señor?